Este problema nos servirá para determinar dos cosas. El modelo de convección natural y un modelo de dibujo libre. Vamos a aprender a dibujar una figura geométrica no regular. Vamos a trabajar con agua en una botella de aproximadamente 3 centímetros de diámetro por 14.5 centímetros de altura. Para este caso se va a tener un fluido a 277.15 Kelvin y se plantea que se caliente hasta 373.15 Kelvin. Y bueno, el modelo de convección natural va a ser nuestro sistema para este caso. Tenemos en la definición la siguiente geometría. Esta va a ser la botella que vamos a dibujar. Vamos a tener un entorno caliente y dentro del sistema vamos a tener un flujo convectivo que va a provocar el calentamiento de la misma. Entonces vamos a iniciar el modelo de COMSOL Multiphysics para poder trabajar la simulación. Tenemos entonces este modelo que va a trabajarse también en 2D axisimétrico. Y vamos a trabajar un modelo de flujo de fluidos de tipo no isotérmico. Este va a ser el apropiado para nuestro flujo de tipo convectivo. Vamos a poner un flujo laminar, aunque en realidad no es laminar. Vamos a ver que le vamos a cambiar algo ahí. Le damos en añadir. Vamos a hacer un estudio temporal y finalizamos. Bien, tenemos nuestro modelo con la geometría respectiva. En la parte de geometría es donde vamos a trabajar mucho más el día de hoy. Vamos a darle una condición en centímetros y vamos a añadir una geometría denominada polígono de Bézier. Este tipo de geometría nos va a permitir generar una figura geométrica con líneas y curvas. Y va a tener bastante complejidad porque vamos a tener que agregar distintos segmentos. Para esta simulación vamos a añadir en total 10 segmentos. El primer segmento que se va a añadir es un segmento lineal. Este segmento lineal va a ir de 0 a 2.3 en el eje R y de 0 a 0 en Z. Y le vamos a poner construir todo. Nos pone una línea. Luego vamos a añadir un segmento cuadrático, que en realidad es una curva, y este segmento va a ir de 2.30, que sería este punto, a 3.3, 1.3, que es la generación de la curvatura, con un límite de 3 a 3. Y lo vamos a construir. Aquí vemos la sección curva que acabamos de diseñar. Pone 3 puntos y sobre esos 3 puntos modifica la curvatura. Por ejemplo, si yo le hubiese puesto 4.3 en el punto de en medio, se ensancha más. Ustedes pueden experimentar con esto para poder generar distintos tipos de geometrías. Luego vamos a añadir una siguiente sección cuadrática. La siguiente sección cuadrática va de 3.3 a 2.4, 4, 2.7, 5. Vamos a verificar. Ahí está. La siguiente es una sección lineal. Añadimos la sección lineal que va a ir de 2.75 a 2.9, 6.5. Siguiente, sección lineal. El segmento 5 va a ir de 2.965 a 2.89. Y bueno, vamos a ver cómo se ve. Ahí está. Siguiente, sección cuadrática. Añadimos un cuadrático que va de 2.89 a 2.710, 1.5, 12. Ya empieza a tomar forma nuestra botellita. Segmento 7, cuadrático. De 1.512 a 1.1, 12.5 y de 1.1 a 13.5. Ahí está.
Siguiente segmento cuadrático. El segmento 8 va a ir de 1.1.13.5 a 1.5.13.7 y de 1 a 14.5. Ya llegamos a la parte alta. Muy bien, que es esta curvatura. Finalmente vamos a añadir los últimos dos segmentos. Un segmento lineal que va a ir de 1 a 14.5 a 0, 14.5. Ahí está. Y aunque parece que ya está terminado, hay que poner un nuevo segmento que vaya de aquí a acá abajo. Añadimos el último lineal y el último lineal va de 0,14.5 a 0,0. Cerramos la curva, lo que significa que ya terminamos nuestro modelo y aquí tenemos el dibujo de nuestra botella. Se ve muy bonita, parece casi una botella de Coca-Cola de 2.5 litros, pero en realidad esa no es la idea. Vamos a verificar los materiales con los que vamos a trabajar. En este caso yo voy a añadir agua. Aunque se puede añadir, por ejemplo, un jugo o algún producto alimentario, siempre y cuando conozcamos sus propiedades. Aquí podríamos aprovechar las ecuaciones de Choyokos para determinar estas propiedades. Añado el agua, está en el dominio 1, y nos vamos a ir a flujo no isotérmico. En flujo no isotérmico le vamos a indicar que se omita la inercia del flujo de Stokes, porque no vamos a tener un efecto aleatorio. Le vamos a dar en el fluido. En fluido sí le dejamos el factor de cambio de presión, porque este es lo que nos va a definir muchas modificaciones en las propiedades, y todas nuestras propiedades van a ser del material. Simetría axial. Aislamiento térmico me está considerando que todo es aislamiento térmico, pero eso no es cierto. Pared. Aquí sí todas estas superficies son de pared. Valores iniciales. Suponemos que no hay velocidad inicial, no hay presión, pero tenemos que la temperatura es de 277 grados Kelvin. Luego vamos a añadir una serie de módulos. El primero es un módulo de temperatura, una temperatura de frontera. Aquí lo tenemos en transferencia de calor, temperatura. Y voy a suponer que todo, casi todo, es frontera, menos el 1. El 1 lo voy a quitar. Si se fijan, tenemos todas estas secciones. Lo que voy a hacer es convertirlo en una selección. Le doy clic aquí, en los cuadritos, en el que tiene uno rosa, y el nombre de la selección va a ser botella. ¿Ok? Todo esto representa la botella. E incluso si nos vamos a definiciones, ya nos establece que botella es todo esto. Eso es muy útil si queremos modificar después la simulación. Entonces, la temperatura se encuentra en toda la sección de la botella y en este caso es de 373.15 grados Kelvin. Luego vamos a añadir un módulo, el específico para la transferencia de calor por convección. En este caso me voy a ir a un módulo que se llama fuerza volumétrica. Lo voy a buscar aquí en la sección de módulos y en flujo deslizante voy a añadir fuerza volumétrica. Fuerza volumétrica me va a representar el dominio en el cual va a existir la convección natural. En este caso voy a añadir una convección natural en el eje Z. Voy a agregar una ecuación, que es esta de aquí, que me dice 9.81 metros sobre segundo al cuadrado es el factor de gravedad por la densidad o el cambio de la densidad por el cambio de temperatura por el inverso de una temperatura o un ajuste de temperatura, que en este caso sería nuestro factor del coeficiente volumétrico de expansión o beta. Si se fijan, todo este término nos representa el número de Grashof. Finalmente, se agrega el término de temperatura y otro módulo adicional conocido como restricción de puntos de presión. Eso lo vamos a buscar aquí
en el modelo de simulación denominado puntos. Aquí lo tenemos, puntos, y le vamos a añadir restricción de puntos de presión. ¿Qué significa esto? Hay secciones en la botella que van a provocar que nuestro fluido se ahorque, si lo queremos llamar así, porque al momento que se expande, la botella no se va a modificar y va a provocar puntos de modificación. Normalmente en este tipo de botellas, el punto de presión es aquí, en esta sección, donde el fluido más o menos aquí tiene un diámetro constante o relativamente constante, pero aquí se ahorca. Lo vamos a añadir. Y le vamos a poner que la presión es de 101,330 pascales, o sea, el equivalente a una atmósfera de presión. Esto en realidad se tiene que corroborar con un manovacuómetro para ajustar este cálculo de presión. Y eso ya algunos que han llevado procesos térmicos de ustedes saben cómo se puede indicar y nos puede dar este dato. Para fines prácticos, ahorita nosotros vamos a tomar solo este valor. Vamos a generar la malla de la simulación. Para nuestro caso vamos a hacer una malla extra gruesa. Ahorita vamos a ver por qué. Ya nos generó aún así 472 nodos, es suficiente para nuestra simulación. Luego de desarrollar el mallado, vamos a ir a la sección de paso temporal. En este caso yo voy a simular más o menos unos 10 minutos, me parece. Y vamos a hacerlo de punto 1 en punto 1. Corremos la simulación y si estuvo bien va a aparecer aquí pronto. Y aquí tenemos nuestra simulación. Podemos visualizar, por ejemplo, el campo de velocidad. Aquí vemos cómo se eleva la velocidad hasta que se estabiliza. Y vemos el efecto de la temperatura, donde la temperatura presenta puntos fríos en esta sección de aquí abajo y no sabemos si ya alcanzó el equilibrio, que lo que nosotros queremos es que llegue a 373,15. Voy a cambiarle los colorcitos a temperatura, porque me gusta más este de aquí. Ahí está. Vamos a identificar la zona fría que está presentando nuestro modelo. Lo primero que voy a hacer es un corte en la solución. Vamos a poner una línea de corte en 2D. Esta línea de corte la voy a poner en 1 centímetro, más o menos por aquí, pero va a abarcar toda mi botella, hasta 14,5. Es decir, aquí está mi sección de corte. Voy a crear un gráfico de tipo 1D en modalidad lineal. El gráfico 1D va a partir de la línea de corte. Ahí nos muestra muchísimas cosas, hay que delimitarlo. Y luego aquí en gráfico lineal voy a poner del precursor, nada más voy a poner la línea de corte en 2D y quiero que solo me muestre el último tiempo. Ahí está. Pero quiero que me lo muestre en términos del eje Z. Ahí se ve, es casi lo mismo, pero ya nos marca las coordenadas. Le voy a poner un indicador de marcador, le voy a poner cuadraditos y le voy a poner muchos. Ahí está. Aquí tenemos entonces que nuestro punto frío se encuentra entre 0 y 1 centímetro y que además aún no llega a la temperatura de 373,15 durante el tiempo que se está simulando, por lo que es necesario agregar un poco más de tiempo a la simulación. Hemos simulado solo 10 minutos, vamos a ver qué pasa si agregamos una simulación de un tiempo mayor. Vamos a duplicarlo a 20 minutos. Esperamos a que termine la simulación. Bien, ya terminando, nos vamos directamente a gráfico lineal. Y observamos que aunque ya le falta menos, todavía no ha llegado el punto frío. Además, el punto frío se desplazó de más o menos de 7 milímetros a 10 milímetros. Este no es constante y esto es muy conflictivo en el modelo de simulación de convección natural. Por lo tanto, hay que seguir simulando más tiempos. Voy a irme hasta una hora, media hora, 1800. Espero que esto sea suficiente. Calculamos.
Y bien, vemos el gráfico lineal. 372.92. Todavía no llega al objetivo. Vamos a hacer una simulación exagerada. En este caso voy a irme a 3600, una hora. Ahora le tomó 44 segundos en nuestra simulación. Ya se empieza a volver más pesada. Corremos el video de velocidad. Vemos que conforme pasa el tiempo la velocidad se vuelve estable y eso es un problema porque hace que nuestro punto frío tarde más en poder llegar al objetivo. Vemos el modelo de temperatura. Se aprecia que se empieza a calentar. Al parecer ya terminó, no lo sabemos. Y en el gráfico lineal observamos que pues en la realidad todavía no llega. Digo, le faltan 0.08 grados centígrados para poder llegar al objetivo. Aquí nuevamente el rango es lo que va a definir nuestras condiciones. Y es importante destacar, en geometrías complejas como en esta botella, los puntos fríos no son constantes. Vean cómo se fue desplazando. Desde que lo simulamos en un tiempo de 1200 a ahorita a una hora, vean cómo se desplazó a algunos milímetros. No es mucho, pero sí se desplaza. Y eso es importante porque nuestras condiciones de esterilización comercial se pueden ver afectadas por este tipo de circunstancias. Con esto terminaríamos la simulación número 2 y vamos a verificar el trabajo que va a quedar para esta sesión. Como primera actividad, les voy a pedir que ustedes desarrollen el problema 8, enfriamiento de una corriente de etanol, de la misma manera que yo lo realicé. Van a subir esta simulación y les voy a pedir que también agreguen el archivo Excel del programa. Este archivo 8 lo van a llamar, les voy a dar las indicaciones en la simulación de cómo guardarlo, pero por favor guárdenlo cuando lo abran. Vamos a abrirlo. Aquí está abierto ya este archivo. Cuando yo lo guardé, lo cerré, no me guardó la gráfica de Excel. Ese es un problema. Lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, voy a insertar esta gráfica nuevamente. Ya me detectó automáticamente, pero voy a guardarlo no directamente. Si yo le pongo guardar, no lo va a hacer por el formato que tiene. Lo que tengo que hacer es archivo, guardar como, y en este caso quitarle el formato de CSV a libro de Excel. Y ustedes lo van a llamar de una manera distinta. Esto fue un error. Lo van a llamar con el mismo nuevamente formato, que es CSCM-0XX, el número que les corresponda, guión Excel, así tal cual, guión su nombre, ¿ok? Le ponen guardar y esto es lo que yo quiero que ustedes me envíen los datos exportados y la gráfica de la simulación. Es todo lo que les voy a pedir en el caso del problema 8. Muy bien, voy a cerrarlo. Ahora, en el caso del problema 9, este de aquí, quiero que ustedes lo simulen completamente e identifiquen en qué punto se llega al punto frío con un rango. O sea, por ejemplo, al alumno 006, por poner un ejemplo, le voy a decir, quiero que me digas en qué momento llegas a 373.15 más menos 1 grado. Ella va a saber, o él va a saber, que eso es a 372.15 grados Kelvin y me va a identificar en qué momento el punto frío llega a esa condición. Eso se los voy a poner en un Excel para que ustedes lo puedan identificar y así tendríamos la simulación de la problema número 9. Muy bien, si tienen dudas o comentarios, nuevamente están abiertos todos los canales para poder resolverlos.
Nada más les pido ahí un poquito de paciencia porque luego sí se me juntan 2 o 3 alumnos y pues vaya, voy atendiéndolos conforme ustedes me van comentando. Vamos a hacer lo último de la sesión del día de hoy. En este caso vamos a revisar la carpeta sesiones previas de la plataforma de Schoology. Y en la carpeta de sesión 1, conceptos básicos, vamos a revisar la evaluación de la sesión 1. Ustedes pueden verificar aquí sus calificaciones. Yo puedo ver en preguntas lo que les estuve cuestionando. En este caso, la primera pregunta fue: la ley de enfriamiento de Newton nos describe el flujo de calor en un sólido. Como acabamos de ver en esta sesión, la ley de enfriamiento de Newton nos describe el flujo de calor en un líquido, o en un fluido, mejor dicho. Por lo tanto, es falso. ¿El equilibrio material nos es útil para definir el término de un proceso de secado? Así es, dado que un proceso de secado es transferencia de calor y transferencia de masa, y la transferencia de masa depende del equilibrio material. El acoplamiento de la transferencia de momento y la transferencia de calor deriva en procesos convectivos para dichos fenómenos. Hoy acabamos de ver el proceso convectivo, por lo tanto nos damos cuenta que esto es verdadero. ¿La ley de viscosidad de Newton nos permite definir procesos convectivos en transferencia de calor? No. En realidad lo que nos lo define es la ley de enfriamiento de Newton, no la ley de viscosidad. Newton tenía muchas leyes, entonces es importante tener esto en cuenta. 5. El estado de equilibrio se considera cuando no se observan cambios en periodos de horas o días, y la suposición de equilibrio se justifica cuando el resultado es satisfactorio. Esto de hecho lo tengo en una diapositiva tal cual escrito, por lo tanto es verdadero. Y finalmente indique la razón por la que la simulación del problema 1 se utiliza un valor de 55.555.55 moles por metro cúbico. Bueno, esto efectivamente es la conversión de la densidad a un valor molar. Lo que hacemos es lo multiplicamos para que lo tengamos en gramos y luego lo dividimos entre gramos mol para que nos dé el factor de cálculo. Esto se va a tener que realizar en muchas simulaciones de transferencia de masa, pero eso ya lo veremos a partir de la sesión siguiente, la sesión 6. Bueno, sería todo en este caso, entonces les voy a pedir que estén atentos a la siguiente sesión. Les voy a permitir que el día de hoy las actividades de la sesión 4 las suban hasta medianoche y voy a estar atento a dudas hasta las 5 de la tarde. Les pido por favor que después de esa hora tengan mucha paciencia. Es muy poco probable que les conteste porque la verdad voy a estar ocupado en otro tipo de actividades ya de tipo personal. Entonces nada más les pido que respeten los horarios. Les agradezco mucho su atención y bueno, nos veríamos, estaríamos al pendiente, mejor dicho, en la sesión número 6, el día sábado, a partir de la 1 de la tarde. Saludos y que tengan una excelente semana.